presidente habló el jefe de gabinete de ministros, reconocieron que era un error. Y bueno, mira, nosotros estamos caminando la provincia mucho y en realidad, la verdad, no está mucho en la agenda de lo que te pregunta la gente, cómo salimos de la pandemia, cómo vamos hacia el futuro, este tema. Parece que es un tema que tuvo trascendencia, lógicamente, ya se dieron las explicaciones correspondientes. Me parece que ahora lo que corresponde es que el pueblo vaya analizando en la medida que va sucediendo el tiempo, cuáles de estas medidas, cuáles de estas acciones impactan más en su vida, ¿no? Yo creo que cuando alguien va a votar hace un balance de muchas cosas. Y obviamente los seres humanos, los funcionarios, todos tenemos nuestros más, nuestros menos, nuestros aciertos, nuestros errores. Creo que el voto después y la adhesión es el resultado de una balanza donde para determinados ciudadanos dice, esta persona tiene más que menos, o menos que más, y allí emite su voto. Y yo creo que en ese sentido el debate tiene que ir hacia otro lado, ¿no es cierto? Yo recién planteaba que qué buena noticia la cifra de hoy. Digo buena noticia en comparación a los números que veníamos manejando, que se entienda, por supuesto, siempre es doloroso. Todos los partes son dolorosos. Pero decía, 3.700 casos con 51.000 testeos, da la impresión que la circulación del virus empieza a bajar con mayor notoriedad todavía y que es posible pensar un poco en la pospandemia, o por lo menos pensar en una primavera y un verano distinto. Tal cual, claramente, hoy baja un salto hacia abajo muy fuerte, casi un 26% en una sola semana contrastado, pero son 12 semanas de caídas consecutivas, prácticamente un 83% del pico de 12.000 promedio diario. Ese es un dato interesante y claramente, a nuestro entender, está vinculado con, primero, el nivel de vacunación que se va obteniendo. Segundo, el impacto que siguen teniendo las medidas de cuidado que se van tomando para las cepas, por lo menos para las cepas dominantes, hasta ahora, que no es la Delta. Y también tiene que ver con que sobre esto hubo una cantidad de gente que tuvo la enfermedad, de alguna manera desarrolló algún tipo de defensa y de anticuerpos, que encima después con la vacuna se refuerza muchísimo. Quien tuvo la enfermedad y después se vacuna tiene un salto enorme en la producción de anticuerpos neutralizantes y de activación de linfocitos T, con lo cual me parece que es el resultado de las políticas que se han estado tomando y fundamentalmente, yo creo que hay que destacarlo muchísimo, hemos detenido la Delta 2 meses, eso es una cosa importantísima. La Delta podría haber ingresado ya al país y a la Argentina en forma comunitaria hace 2 meses si no se hubiesen tomado las medidas de cuidado, creo que recién lo decía Carla. Tenemos que reconocer porque este es el esfuerzo no solo del gobierno, también de la comunidad y hoy por hoy de la mayor parte de la gente que regresa, que en un 95% está cumpliendo con las medidas de cuidado. Vos decías recién, se te ve recorriendo mucho la provincia de Buenos Aires, charlando con vecinos, vecinas y demás. ¿Dónde crees que está la preocupación de la gente? Que como vos marcabas, y yo lo decía la semana pasada, es indudable que hay una distancia enorme también entre lo que propone muchas veces el establishment, los medios hegemónicos, con la ayuda de la oposición, y lo que realmente pasa cuando uno abre la puerta de su casa y se encuentra con las facturas, con el laburo, con... Digo, ¿por dónde crees que pasan vos las preocupaciones? La preocupación central es en la generación de trabajo para poder recuperar trabajo digno, trabajo que te permita vivir, porque en la Argentina veníamos con una situación de pérdidas de fuentes de trabajo muy fuerte de la gestión anterior, nos agarra la pandemia, perdemos 260.000 fuentes de trabajo, ya se han recuperado 220.000, y fundamentalmente vinculadas al sector industrial, que viene arrancando fuerte. La Unión Industrial Argentina acaba de mencionar una estimación de 9% del crecimiento industrial para el corriente año. Es decir, hay una reactivación industrial, obviamente, partiendo de un punto bajo después del macrismo y después de la pandemia. Pero hay un rebote importante. Ahora, ¿qué se viene y qué es lo que la gente pregunta? ¿Cómo es la pospandemia? ¿Cómo voy a hacer yo para reinsertarme en mi trabajo? ¿Qué va a pasar estas vacaciones? ¿Vamos a tener vacaciones? ¿Vamos a poder salir? ¿Vamos a poder ir normalmente a la escuela? ¿Vamos a poder ir a la universidad? ¿Y qué le respondes? Hasta que sí. No normalmente. Yo quiero explicar algo que dice mucha gente, es el fin de la pandemia.
No. No es el fin de la pandemia, es el fin de la pandemia tal cual la conocimos, La versión más cruda. cruda, una pandemia capaz de producir una gran cantidad de hospitalizaciones y consecuentemente un gran número de fallecimientos. La vas transformando, ahora sí, si no hay grandes sorpresas nuevamente, la vas transformando en una gripe, por decirlo de alguna manera, es decir, una enfermedad que puede causar casos graves, Como cualquier gripe. como cualquier gripe, pero que es manejable con la vacuna. Y lo estamos viendo, no es una cuestión de deseo. Hoy recién analizaba, todos los días llegan informes, Estados Unidos, un crecimiento muy importante de la internación de menores de 50, el 95% no vacunados. Gran Bretaña controló la tercera sería para ellos, ola por la Delta, cuando llegó a 48.000. En la de diciembre, enero y febrero había llegado a 68.000, con 1.200 fallecidos por día y ahora está en 70, 80 de promedio, siendo que de esos 60 o 70, la enorme mayoría no se quiso vacunar. Entonces, tenemos la herramienta y eso nos permite pensar un horizonte de un verano muy interesante. Yo pronostico va a ser un verano explosivo, porque además la gente, la que pueda, pero que es mucha, va a necesitar salir a deshogarse de este año y medio horrible que ha pasado la humanidad. Ayer venía de la costa en contramano, después de recorrer varios distritos, y la fila que iba hacia la costa era una víbora de farolitos blancos, desde las Armas que entramos viniendo de Tandil hasta llegar a la capital. Es decir, la gente salió estos 3 días, teníamos el Choco Gesell también, que convoca... Está arrancando, decís vos. Y hoy salí esta mañana para recorrer zona oeste y Ituzaingó, la cantidad de autos, volvimos a las autopistas donde tenés que andar a 20 por hora porque se traba un poco, un domingo, ¿no? Ahora, ¿eso a dónde está yendo? Era Día del Niño, ¿cierto? Pero está yendo evidentemente a consumir, restaurante, gastronomía, ya tenemos aforo del 70%, está arrancando. Ese sector que es rápidamente recuperable en términos de actividad y en términos de trabajo. Ahora, Daniel, vamos ya 3 semanas, si no me equivoco, de campaña, y la verdad es que lo que se ve en la discusión es realmente muy, muy pobre si uno analiza las discusiones, las grandes discusiones que se dan semana a semana. Digo, hoy estamos hablando de si hay que pedir juicio político o no al presidente. La semana pasada era si hubo un escándalo sexual montado o no. La anterior era que la combinación de vacunas se jarra loca y demás. ¿Cómo lo estás viendo vos desde adentro, esa misma discusión que se propone? Me parece que la oposición y los medios hegemónicos, que es lo mismo, ¿no? Son opositores a ultranza, tienen un serio problema para entrar en el debate serio. Un debate serio. Levantemos la vara, ¿no? A ver, ¿qué podrían decir? ¿Qué vamos a hacer con las universidades? ¿Las vamos a seguir manteniendo o no sirven porque los chicos del conurbano no llegan? ¿Qué vamos a hacer con los hospitales? ¿Nos vamos a sentir orgullosos de mantenerlos cerrados o lo vamos a mantener abiertos? ¿Qué vamos a hacer con el impuesto a la ganancia? Bueno, lo hicimos. ¿Qué vamos a hacer con las viviendas? ¿Qué vamos a hacer con la educación? Eso es lo que es el tema principal. Entonces, ¿en qué discurso se asentaría la oposición? ¿Qué diría la oposición? Porque es muy reciente lo que hicieron en el país, hace muy poco tiempo. Entonces, ¿qué diría la oposición cuando vamos a un debate? ¿Qué piensan hacer con las universidades? ¿Qué piensan hacer con la educación? ¿Qué piensan hacer con la salud? ¿Qué piensan hacer con la industrialización? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cerremos todo, importemos, como le decían a los industriales, y pusieron el Banco Provincia a timbear con las LELIC, o hoy un Banco Provincia que da 115.000 millones de pesos en créditos para 162.000 millones para levantar la industria? Y vos vas recorriendo Chivilcoy, se vuelven a abrir las fábricas de calzado que se habían cerrado, Paquetá, por donde recorres, la industria está levantando. ¿Por qué? Porque hay un apoyo fuerte del Estado para eso. Ese es un modelo. ¿El otro modelo qué es? Ahora, ¿cómo se discute eso? Es muy difícil, resulta muy difícil discutirlo. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, embarremos la cancha, tiremos la agenda, la bomba de humo, la agenda del chismerío, la agenda... La verdad es que no le sirve eso a la población, a nadie le sirve.